En este video tutorial vamos a trabajar con una familia de controladores basados en el regresor lineal. Vamos a iniciar con el modelo dinámico como una estructura que describe el comportamiento de un robot o de un mecanismo a lo largo del tiempo. Esta estructura contempla un vector de fuerzas y pares generalizados, los cuales generan trabajo o extraen trabajo del sistema. Contempla también una matriz llamada matriz de inercias que depende de la posición, depende de una matriz llamada matriz de fuerzas centrípetas y de Coriolis, de un vector llamado vector de fuerzas viscosas o fricción viscosa y de un vector de pares gravitacionales. Es decir, se miden los efectos de la gravedad sobre los centros de masa de los eslabones. Debido a las propiedades de este modelo, es posible expresarlos como una factorización lineal respecto a un vector θ que contiene los parámetros dinámicos del sistema. Su representación es la que se muestra en la ecuación número 2. Y la idea fundamental es encontrar una equivalencia entre el modelo dinámico y el regresor. Aquí a la matriz Y se le llama el regresor del modelo dinámico y esta contiene todos los estados del sistema. Es decir, contiene a Q, la derivada de Q y en este caso la doble derivada de Q. En donde Q serían los vectores, más bien sería el vector de las coordenadas articulares de un robot, básicamente. Estos estados son conocidos. Eso significa que a pesar de que el regresor representa las no linealidades del modelo dinámico, estas no linealidades son conocidas debido a que el estado puede ser leído a través de una tarjeta de adquisición de datos de forma experimental. Por otro lado, el vector θ contiene todos los parámetros del sistema: la masa, los momentos de inercia de los centros de masa, los coeficientes de fricción, etc. Muy bien, pues entonces para construir leyes de control, este tipo de leyes se basan en un principio muy interesante que tiene que ver con un concepto llamado, en este caso, perfil de referencia de velocidad articular, que lo vamos a denotar con la notación Q.R. Y la idea es precisamente tratar de inducir desde la velocidad, inducir una dinámica deseada en el robot. Es decir, que el robot tenga un comportamiento deseado. Para ello, nosotros sabemos que si proponemos un perfil de velocidad, este perfil de velocidad puede inducir una posición deseada y obviamente que el mecanismo o el robot tenga una aceleración dada para satisfacer este perfil de velocidad. Supongamos, por ejemplo, que aquí la velocidad se establece como constante, pues naturalmente la aceleración tendría el valor de 0 y la posición tendrá un comportamiento de este tipo. Podemos detener, por ejemplo, el sistema y para ello pues necesitaríamos nosotros inducir en el sistema una aceleración negativa para ir decrementando la velocidad y para ello pues también tendríamos el efecto de la posición de llevarla a una Q deseada. Entonces esta es la idea fundamental de este tipo de leyes de control basadas en el regresor. Como nosotros planteamos un perfil de referencia de velocidad articular, entonces vamos a sustituir cada uno de los términos, en este caso, la aceleración como QR punto, la velocidad como QR punto, y también para el vector de fricción viscosa. Si ustedes se dan cuenta, aquí observamos que la variable Q no es modificada, sino que se mantiene de esta forma inalterada. Y bueno, también es importante ahora definir un concepto de error distinto a los conceptos que nosotros manejamos. Ese sería el error de velocidad articular. Ese Q se le llama superficie. Y bueno, básicamente
está conformada por la velocidad actual del sistema menos la velocidad de referencia de velocidad articular. Cuando nosotros involucramos ese Q dentro del modelo dinámico, utilizando aún un regresor YR, que se le denomina regresor de referencia, podemos plantear un modelo dinámico que incluya la dinámica real del sistema, es decir, la dinámica actual del sistema y la dinámica deseada del sistema. Básicamente, esto lo vamos a lograr proponiendo la siguiente ley de control no lineal, que sería el par de control es igual a KDM, KD, que es una matriz de ganancias, SQ es la superficie de error de velocidad articular, y aquí tendríamos el regresor. Como todos sabemos, pues el objetivo principal de un controlador es hacer que la superficie del error de velocidad articular tienda a cero. Si logramos esto, vamos a tener que la velocidad actual del sistema va a ser igual a la variación de la velocidad de referencia, del perfil de referencia de velocidad articular. Y con eso se habrá cumplido el objetivo del controlador. Los perfiles o el perfil de referencia de velocidad articular pueden ser distintos, pueden ser varios. Los muestro aquí en esta tabla. La idea es que nosotros podamos ir dándole estos valores a Q punto de referencia. Por ejemplo, si le damos el valor de 0, esto representa un freno instantáneo. Es decir, el robot puede estarse moviendo y en el momento en que asignamos a QR punto el valor de 0, lo va a frenar automáticamente. O podemos hacer que la manivela de un mecanismo gire a velocidad constante. O podemos hacer un control de posición o de seguimiento de trayectoria con este perfil de referencia de velocidad articular, o podemos implementar un control PID de esta forma. Entonces, como se pueden dar cuenta, pues nos ofrece esta forma o este controlador nos ofrece varias alternativas de movimiento que pueden ir combinadas en un perfil de velocidad a lo largo del tiempo. Voy a proponer una metodología de estudio para implementar estos controladores. Básicamente, vamos a partir del modelo dinámico, es decir, debemos de contar con el modelo dinámico del sistema controlar cuando querramos hacer simulaciones. Por ejemplo, el modelo dinámico de un mecanismo o de un robot. En este caso, vamos a iniciar con un ejemplo de controlar la posición de un bloque o hacer que el bloque siga una trayectoria deseada en el tiempo. Y una vez que tenemos el modelo dinámico, vamos a sustituir las velocidades por velocidades y aceleraciones de referencia, como lo estoy mostrando en esta parte. Con este modelo sobrescrito, o sea, podemos tener la posibilidad de encontrar un regresor al cual le vamos a llamar regresor de referencia, porque va a contener los estados del modelo dinámico, es decir, estos estados que se miden a través de tarjetas de adquisición de datos de forma experimental, y vamos a implementar el regresor, o más bien la velocidad de referencia, la referencia de velocidad articular, y obviamente su aceleración. Este sería la derivada temporal del vector de referencia de velocidad articular. Y el regresor se va a multiplicar por un parámetro, un vector de parámetros dinámicos del sistema, básicamente. Entonces, tendríamos aquí la posibilidad de construir la parte del regresor, este término del controlador, de la ley de control no lineal. Recuerden que esa es una ley de control no lineal aplicada a sistemas no lineales. Tenemos el error, la superficie del error de velocidad articular, y por otro lado vamos a construir los errores de posición articular, el error de velocidad articular, y con ellos va a ser
necesario construir, en este caso, el perfil de referencia de velocidad articular y su respectiva derivada. Como les vuelvo a comentar, estos perfiles pueden ser cualquiera de los que están aquí en la tabla mencionada. Bueno, voy a presentar este ejemplo. Es un ejemplo muy sencillo, muy simple, pero la idea es presentar cómo es que se desarrollan los términos del controlador y cómo se implementan dentro del modelo dinámico. El modelo dinámico de un bloque, bajo la acción de una fuerza en la dirección horizontal, como se muestra, es igual a la masa por la aceleración del bloque. El bloque se encuentra en una posición inicial x0 visto desde el origen de un sistema de coordenadas. Si ustedes observan, nosotros debemos de construir la velocidad de referencia. En este caso, XR punto. Este es un control PD. Vamos a implementarlo porque queremos hacer un seguimiento de trayectoria. Tenemos una trayectoria deseada en el tiempo. X es igual a 4. Eso significa que el bloque se va a mover a la posición 4. Y va a empezar a oscilar en esta posición con esta ecuación que tenemos aquí. Y bueno, pues es necesaria la derivada y la doble derivada de la trayectoria deseada. Aquí la amplitud pues sería de 2 metros. Es decir, tenemos 2 metros de este lado y 2 metros de este otro lado donde va a estar oscilando mi bloque. Este ejemplo lo vamos a desarrollar primero usando Working Model, debido a que es un simulador muy simple y esto permite demostrar que esas leyes de control son muy simples de implementar utilizando los simuladores dinámicos. Aquí, bueno, pues vamos a empezar con el paso número 1 de la metodología, que es la obtención del modelo dinámico y que ya lo tenemos. El paso número 2 consiste precisamente en convertir, en reescribir la ecuación, todo lo que sea en este caso aceleraciones o velocidades, las vamos a sobreescribir con, en este caso, la aceleración de referencia, aceleración lineal de referencia del bloque. Y después vamos a construir los errores de posición y de velocidad en el espacio operacional. Quiero que observen aquí que el espacio articular está denotado por la letra Q y el espacio operacional, o en este caso el eje cartesiano, sería X. Por esa razón conformamos las coordenadas, las hacemos homogéneas en función del modelo dinámico. Con esta información vamos a generar el perfil de referencia de velocidad operacional y su derivada. Y ya, si ustedes observan, el regresor lineal, a partir de esta expresión que tenemos acá, voy a usar un color azul. El regresor lineal lo podemos descomponer la matriz, o en este caso el valor escalar del regresor, pues es el único estado que tiene este modelo dinámico, y el único parámetro es la masa. Entonces, pues ese es un ejemplo del regresor, cómo descomponemos un modelo dinámico, lo linealizamos, lo factorizamos de esta manera, y después vamos a construir la superficie del error en el espacio articular o cartesiano en X, y ya con ello podemos formular nuestra ley de control. Nuestra ley de control quedaría de esta forma. Es decir, esta fuerza se va a programar, o este controlador se va a programar en la fuerza. En esta diapositiva muestro cómo queda implementado el control. Si ustedes observan, bueno, se utilizó un timer para modificar las ecuaciones. Aquí tenemos x r punto
XR punto punto y SX, que son precisamente esas ecuaciones que se programan aquí, utilizando obviamente la notación propia de Working Model. Y bueno, la ley de control, bueno, aquí en este caso la ganancia KP, le dimos un valor de 50, y la ley de control con una ganancia K de igual a 10, la programamos en la fuerza del bloque. Y esta está aquí descrita en este cuadro de propiedades de la fuerza. Entonces, aquí podemos observar que X sería la salida actual del sistema, es decir, la posición del sistema, y de color negro está la posición deseada, XD. Y bueno, pues básicamente ese sería como el layout de la implementación de esta ley de control, que es muy interesante. Voy a mostrar el video en Working Model para que ustedes observen cómo es que es su comportamiento. Aquí ya automáticamente casi antes de un segundo ya alcanzó la referencia y la sigue de forma, digamos, con un error muy, muy pequeño. En esta gráfica tenemos la fuerza, la magnitud de la fuerza en X. Pueden observar cómo va variando. Es un simple bloque en ausencia de fricción. No hay dinámicas no modeladas, no hay ningún otro tipo de perturbación. Por eso pero es importante observar, por ejemplo, la aceleración, cómo va a ir variando a partir precisamente de la velocidad de referencia que nosotros damos. Aquí voy a mostrar las ecuaciones que están programadas, que son estas. Entonces, tenemos aquí la velocidad deseada, KP por el error de posición, ahí está. Aquí en XR punto punto, pues tenemos obviamente la derivada, es decir, la aceleración deseada, menos KP por la diferencia de velocidad o el error de velocidad. Y aquí lo que hacemos es construir la superficie del error de velocidad. Y bueno, aquí en la fuerza le voy a dar doble clic para que aparezca la tabla de propiedades. Pues aquí en la fuerza está programado precisamente menos KD, que vale 10. Y ese sería SX más el regresor, que está programado en la salida 2112, que sería este. Aquí tenemos el regresor de velocidad Y1, multiplicado por la masa, que sería 2. La masa del bloque es igual a 2 kilogramos. Y bueno, básicamente así de simple se implementa la ley de control en un bloque. Es el control, no, de la familia de regresor, de controladores basados en el regresor lineal. Bueno, ahora lo que voy a hacer es mostrarles el diagrama de Simulink. Bueno, aquí en la presentación, este es el diagrama. En realidad es la solución de un modelo dinámico. Voy a correr el diagrama. Y aquí en este scope van a aparecer la trayectoria deseada y la salida X. Entonces, voy a darle doble clic. Aquí ya apareció la gráfica, la voy a enfocar para que ustedes la vean. Y bueno, eso sería básicamente igual el mismo comportamiento que obtuvimos en Working Model, ahora lo vemos en Simulink. Voy a dar una pequeña semblanza. En realidad, este sería el código. De todos modos, se los dejo yo en la presentación para que ustedes lo verifiquen. En realidad, básicamente, pues es una función. Se definen los datos. En este caso, el único dato es la masa. Aquí está el control no lineal basado en el regresor lineal. Tenemos X deseada, la derivada y la doble derivada, que sería la aceleración deseada. Construimos los errores de posición y de velocidad respectivamente. Definimos las ganancias. Ya habíamos dicho que KP era igual a 50 y KD igual a 10. Y tenemos el perfil de velocidad, esa es la parte medular del controlador, los perfiles de velocidad de referencia. Y después construimos la superficie del error de velocidad,
aquí es now, operacional. Finalmente construimos la ley de control no lineal. Esta parte sería la parte del regresor de referencia. Ajá. Y tendríamos M, que es la masa. Y finalmente, bueno, resolvemos el modelo dinámico. X punto es igual a la fuerza Fx, que sería la ley de control entre la masa. Y lo que vamos a enviar a la salida del integrador, de los integradores, sería X punto y XC. Eso lo podemos ver aquí en el diagrama. En la MATLAB function X punto se integra condición inicial de velocidad 0, condición inicial de posición del bloque igual a 2, porque el bloque se encuentra a 2 unidades del origen del sistema de coordenadas. Vamos a verificarlo rápidamente aquí en Working Model. Podemos observar que así es. Y bueno, básicamente eso sería todo en este video. Y esta sería la respuesta. Ok, bueno, pues entonces, como les decía, aquí en la diapositiva está el diagrama de Simulink. Todas esas ecuaciones se programaron dentro de la MATLAB function. Aquí vienen control operacional, es todo lo que es la trayectoria deseada, la derivada, su doble derivada, sus ganancias, y bueno, cómo es que se fueron programando cada una de los términos. Y bueno, también algo importante son los parámetros de simulación. Aquí se configuran. Voy a mostrarlo rápidamente para que ustedes no tengan duda. Aquí me voy a ir a Modeling, y aquí en Model Settings están los parámetros de simulación. Los voy a mostrar para que los podamos ver. Y bueno, pues en el Solver el tiempo es de 5 segundos, el tiempo de simulación, igual que Working Model. El paso es fijo y se utiliza el Solver Runge-Kutta de cuarto orden. Y bueno, el paso fundamental de integración es de 1 milésima. Eso sería básicamente todo lo que tiene que ver con los parámetros de simulación. Y bueno, quiero hacer algunas observaciones importantes. La primera de ellas es que el regresor de referencia, es decir, que estamos trabajando, que sería de alguna forma compensa las no linealidades del modelo dinámico, del mecanismo o del robot, incluyendo inclusive los pares generados por la gravedad. Es decir, el regresor absorbe toda esa dinámica, la absorbe. También naturalmente absorbería las fricciones o dinámicas no modeladas. Para ello podríamos usar la referencia de velocidad articular de un PID, por ejemplo, para absorber todas esas perturbaciones. Pero el otro punto es que para el seguimiento de las trayectorias solo es necesario utilizar un controlador PD. Y esto es natural porque como el modelo, o más bien el controlador, tiene el regresor de referencia por el vector de parámetros, pues este término es el que absorbe todas estas, digamos, efectos por ejemplo, del vector de gravedad. Por lo tanto, no es necesario utilizar un control PD más compensación de gravedad, porque este término está dentro del regresor y algunos otros más. El punto 3 es que es posible definir un perfil de velocidad basado en el tiempo, aplicado a mecanismos en tareas de manufactura. Sucede que hay a veces tareas en donde requerimos que mecanismo regrese muy rápido y que, por ejemplo, coloque una caja de una posición a otra, que la empuje con cierto perfil de velocidad. Por lo regular, los humanos generamos perfiles de velocidad tipo campana, y entonces podríamos hacer que el mecanismo empuje la caja con el mismo perfil de velocidad que tenemos los humanos al mover objetos. Y podemos también definir a lo largo del tiempo diferentes perfiles de velocidad de referencia.
para el mismo mecanismo. Y como punto importante también es que la sintonización de las ganancias KD y KP del controlador es muy simple. Yo definí KD igual a 10 y KP igual a 50 y en la primera luego se sintonizó el sistema. Obviamente habría que estar probando con otras ganancias de tal forma de que podamos disminuir el par máximo, que sea lo más pequeño para una cuestión de ahorro de energía. Bueno, pues esto sería todo.